Bueno, la verdad es que no tengo que ser matemático para deducir que ese avión va repleto de gente y que yo creo que los asientos no van a estar separados de distancia social. Mantengan distancia, digo yo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Angie. Bueno amigos, y como todos sabemos, muchas de las actividades que estábamos acostumbrados a hacer en nuestra vida diaria en este momento, en este año, han cambiado totalmente como la conocíamos. O sea, nuestra vida como la conocíamos ha cambiado y creo que la mayoría de nosotros aún no nos hemos dado cuenta. Y es que estamos siendo testigos de importantes cambios para el ser humano. Y sin duda alguna, uno de esos cambios es la manera en que nos transportamos. Y hoy amigos, en el video de hoy les vamos a mostrar cómo es viajar en avión, cómo es volar en el año 2020. Y queremos mostrarles que un día como hoy, 28 de julio, cómo la vida realmente nos cambió para no olvidarlo para ahora y para que lo vean futuras generaciones. Así es. Y como siempre nosotros vamos un poquito apurados, vamos a tomar un taxi que nos va a llevar a la central de autobuses para irnos hacia el aeropuerto y mostrarles esa realidad. Así que nos vemos de aquí en un rato. Chao papi, nos vemos en unos días, te vamos a extrañar. Bueno amigos, lo que puedo notar en el autobús es que muchos asientos están marcados que no se pueden utilizar como estos de acá, pero el autobús va prácticamente vacío. Ahí está Angie y solo hay un par de personas al frente y nada más. Bueno amigos, y hemos llegado al aeropuerto de Porto. Bueno, de momento amigos, esa es la entrada del aeropuerto. Ya aquí estamos dentro del aeropuerto y lo primero que te consigues al entrar es gel antibacterial y las normas que debes de seguir dentro del aeropuerto. Y como en todos los lugares amigos, o en la mayoría de ellos, es el uso de mascarilla, la distancia social. También te piden que te laves constantemente las manos y te avisan de que están limpiando los espacios constantemente. Y entre la limpieza constante incluye el aire. Amigos, algo que sí les queremos aconsejar de todo corazón es que si no tienes la necesidad de viajar o la obligación de viajar, porque de eso no dependa, por ejemplo, tu trabajo o algo sumamente importante, no viajen. No les estamos queriendo con este video recomendar que viajen, ¿ok? Simplemente que lo hagan las personas que realmente necesitan viajar. Y seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando, entonces, ¿por qué ustedes están viajando? ¿Cuál es la razón? Bueno, amigos, la razón por la cual nosotros estamos viajando es porque nosotros trabajamos de viajar. Sí, para nosotros poder llevar estos videos a YouTube, a esta plataforma y que ustedes logren entretenerse y aprender con ellos al mismo tiempo, es gracias a nuestros viajes. Entonces nosotros vivimos de viajar, aunque no lo parezca y suene un poquito de que, ay, qué chévere, ustedes viven de viajar. Bueno, no, la verdad es que es un trabajo para nada sencillo, no es tan fácil como suena, requiere de su dedicación, de su tiempo, de su esfuerzo, de su inversión, como cualquier otro trabajo. Así que esperamos que les guste el video, que lo disfruten y aprendamos de estas nuevas normas que debemos seguir de ahora en adelante. Bueno amigos, algo que sí les quiero mostrar es que esta, amigos, es las llegadas del aeropuerto. Fíjense que no hay nadie sentado aquí, totalmente solo. Son las 7 de la mañana en este momento. En un horario normal o en un día normal o en una época normal, esto estaría con algunas personas. La verdad es que estaría bastante transitado. Fíjense que aquí tenemos la pantalla de llegadas y prácticamente solo hay 4 vuelos que son los que se ven aquí con las horas y más nada. En otra época, en otro momento, todo esto estaría full y estaría cambiando la pantalla. Ahora amigos, los voy a llevar hacia la parte de arriba, que es donde vamos a salir. Son las salidas del aeropuerto y les voy a enseñar cuál es el procedimiento que se está siguiendo para poder viajar en este momento y pasar por el área de seguridad, montarse en el avión, todo ese proceso. Todo eso lo van a ver en este video. Bueno amigos, apenas entramos, vemos el movimiento que hay dentro del aeropuerto. La verdad es que, no sé, yo lo noto prácticamente desolado.
no hay prácticamente nadie, a salvo unas cuantas personas que están por este lado de acá, y de aquel lado de allá al fondo están justamente la parte de seguridad para empezar a pasar la parte de seguridad y entrar hacia las puertas de embarque. Y bueno amigos, esta es la pantalla de las salidas. Fíjense que los únicos vuelos que están saliendo son estos primeros que están acá. Son 3, 6, 7, 8, 9 vuelos, porque los de este lado no hay nada por aquí y aquí abajo tampoco hay nada. Esta área de aquí, como que estas sillas, no hay nadie sentado por acá. Esta es una de las aerolíneas más importantes de aquí, que está Portugal. Fíjense que no hay nadie haciendo fila. Hay tan solo 3 personas allí, amigos. No hay más nadie. Fíjense que esto está totalmente vacío. Allá va una pareja con su perrito. Allá va otra señora. Pero son escasas las personas que uno logra ver en las inmediaciones de la parte de salidas del aeropuerto. Bueno, fíjense que hasta para entrar a los baños te ponen gel antibacterial aquí antes de entrar. Pensé que no volvería a decir esto, amigos, pero estamos a punto de viajar. Bueno, además de las mascarillas, nosotros trajimos protección adicional, que son estas viseras plásticas que se están usando ahora. Aquí le dicen visera, otros le dicen caretas, porque algunas de las aerolíneas creemos que las están exigiendo para poder entrar en los aviones. De momento no hemos visto a nadie utilizando este tipo de caretas, este tipo de viseras, pero una vez que pasemos al área de las puertas no sabemos si las vamos a tener que utilizar, así que les vamos avisando. De momento no es obligatorio por lo que estamos viendo. Bueno, esta parte es nueva, tienen la distancia demarcada aquí para poder pasar hacia el área de seguridad. Bueno amigos, en muchas áreas hay gel antibacterial para tú echarte. Yo me tuve que cambiar de mascarilla porque la otra notaba que cuando hablaba, a medida que iba hablando se me iba bajando, porque la mandíbula como que no me queda bien allí puesta. Entonces no sé, me cambié a esta, que creo que va a ser más cómoda para mí. Les puedo comentar que en la parte de seguridad no hay gran protocolo, es el mismo que conocí hasta el momento, simplemente el uso de la mascarilla obligatorio. De resto, por ejemplo, en esa parte no están midiendo, por ejemplo, la temperatura, no están haciendo nada adicional o nada nuevo. Vamos a ver cuando toque abordar el avión si están pidiendo algo o si te miden la temperatura justo antes de subir al avión. No lo sé, eso es lo que vamos a descubrir. Bueno, justo ahora estamos entrando al Duty Free, que es una tienda muy conocida para todos. De momento está todo normal, simplemente con marcas en el piso como esta para mantener distancia. Bueno, y una linda señorita aquí de cartón que te dice que te desinfectes las manos. Y tienes aquí bolsas que hacen de guantes para tú poder agarrar los objetos y las cosas. Te lo dice aquí. Bueno, allí nos va a hacer la demostración de cómo son las bolsas guantes. Es una bolsa común, amigos. Simplemente creo que tiene como de marca que una mano, ¿no? En la bolsa. Sí, ajá. ¿Y no crees que es por arriba? Lo transforma en guante, es la imagen. Es una bolsa común y corriente. Y ya este es el área de las puertas, donde están las tiendas, donde está el Duty Free de este lado, como lo pueden ver. Y ya hay más movimiento de personas y las veo un poquito aglomeradas, la verdad. Nosotros estamos manteniendo un poquito la distancia en lo posible, pero como pueden ver, aquí sí ya hay más movimiento de personas. En las llegadas no tanto, pero en las salidas, bueno, están saliendo más personas de las que están llegando acá. Miren, un perrito. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me parece algo de locos, algo sumamente extraño que todas las personas en el aeropuerto tengan mascarilla puesta. No sé si ya ustedes lo están viendo como algo cotidiano, pero yo todavía no me acostumbro, y cuando te pones a pensar y analizar la situación que estamos viviendo, es completamente de loco. Realmente ya nos hemos acostumbrado y se ve algo normal, pero de aquí a unos años, cuando todo esto pase y recordemos este momento, o nuestros hijos o los nietos comenten cómo fue eso, qué fue lo que pasó, o sea, no van a entender, y nosotros todavía no caemos en cuenta lo importante que esto está haciendo para la historia de la humanidad. Sí, así es, la verdad es que es algo totalmente atípico lo que estamos viviendo. Obviamente los asiáticos sí estaban acostumbrados a este tipo de cosas, porque cuando uno veía videos al respecto, cosas de ese país, todo el mundo prácticamente utilizaba mascarilla, pero nosotros lo veíamos como algo totalmente loco, la verdad. Pero bueno, fíjense, nos tocó a nosotros también, a todo el resto del mundo, y no sabemos si va a ser algo, no vamos a decir para siempre, pero a largo plazo. Yo creo que va a ser a muy largo plazo. Bueno, siempre el comercio se adapta a todas las situaciones, y fíjense estas maquinitas ahora que te despensan este tipo de cosas que estamos utilizando a diario, como mascarillas, alcohol, gel antibacterial. Fíjense, simplemente metes tu dinerito allí y sacas. Safety box. Pequeños detalles que hacen la diferencia. Bueno, esta es nuestra fila para embarcar en el avión. Como pueden ver, la gente no es que tenga mucho la distancia, la verdad. Podrían estar un poco más separados. Vamos a ver cómo va a ser esto en el avión. Si nos ponemos a pensar un poco en la historia de cómo ha sido el proceso de adaptación a viajar en avión, ha tenido varios cambios a lo largo de la historia. Por ejemplo, uno de los cambios más drásticos que tuvimos a la hora de volar fue una vez que ocurrió el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Desde ese día, amigos, volar
ha sido totalmente diferente porque las normas de seguridad han cambiado desde ese momento. Y ahora estamos viendo un cambio drástico, pero en cuanto a la seguridad sanitaria. Bueno, si para esta altura del video aún no saben para dónde nos dirigimos, es porque todavía no me sigues en mi cuenta de Instagram y me puedes seguir como Gabriel Herrera _. Allí les estuve comentando los nuevos destinos de esta nueva etapa de viajes. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos para París. Vamos para París y luego de París vamos a ir a Berlín y luego A Roma y luego a Nápoles. Así que amigos, se vienen 3 países nuevos, 4 ciudades nuevas para el canal. Les vamos a estar haciendo contenido muy interesante acerca de cómo están estos países con el tema del coronavirus y además traerles contenido del que siempre ven en el canal, comida, curiosidades, cosas insólitas y lugares muy curiosos de esos destinos. Así que no se los pueden perder. Vayan suscribiéndose al canal si aún no lo están, activen las notificaciones porque si no después no se van a enterar. También pueden seguir a Angie en su cuenta de Instagram, que es Angeliana K. y en su canal de YouTube, porque ella también les va a estar contando una historia diferente a la mía que ven en mi canal regularmente. En la descripción de este video van a tener los enlaces tanto de nuestras cuentas de Instagram como el canal de YouTube de Angie. Y la puedes conseguir como Angeliana Quillan. de momento este avión está como retrasado porque ya teníamos que haber empezado a abordar y todavía nada. Así que ¿No te das cuenta que con esta mascarilla se me ve un tercio de la cara? sí, la verdad es que ahora, bueno, menos mal que la mayoría de ustedes nos conocen ya sin las mascarillas, porque si no, o sea, si ustedes ven un video por primera vez ahora en esta cuarentena de alguien, nunca le van a ver la cara a la gente porque prácticamente le ves son los ojos, aunque dicen que por los ojos se ve a la persona. Bueno, la verdad es que no tengo que ser matemático para deducir que ese avión va repleto de gente y que yo creo que los asientos no van a estar separados de distancia social. Algo que sí me llamó la atención, amigos, es que no te piden quitarte la mascarilla cuando pasas el boarding pass y te revisan el pasaporte. Me imagino que te reconocen por la mitad de la cara, por los ojos. Es Es buena pregunta. un pequeño detalle, porque, ¿sabes? Mantengan distancia, digo yo. Aquí nadie mantiene distancia. Bueno, y ese es nuestro avión. Por allí nos vamos a ir a París. Angie, ¿lista? Bueno, sí les digo que las personas aquí no están tomando mucho la distancia. Yo trato de mantenerla, pero se van acumulando ahí. Por ejemplo, yo aquí me voy a quedar y cuando avancen, pues avanzo. Ya estamos dentro del avión. De momento no todos los asientos están full. No sé si eso va a continuar. Todavía falta muchísima gente por montarse. Mi asiento es el 7. Estoy por aquí ya en el 7. Amigos, no quedé cerca de Angie. Bueno, yo de francés, nada. De inglés, ahí más o menos ustedes saben. El avión va repleto. Se está llenando, así que bueno, esperemos que la mascarilla funcione. Bueno, las primeras impresiones acerca del vuelo como tal, no cambiaron muchas cosas, la verdad es que todo prácticamente es igual, a excepción de lo que ya les hemos comentado acerca de la mascarilla, del uso de la mascarilla durante todo el vuelo. Además de eso, ahora hay que llenar una planilla que te entregan durante el vuelo, que dice tu dirección, desde dónde vienes, a dónde te vas a quedar, un teléfono de contacto de emergencia. Yo imagino que esto es para controlar a las personas de dónde vienen, a dónde se van a quedar, por si hay algún brote en algún momento, sepan ubicar a la persona y sepan ubicar a dónde estuvo y a dónde fue. Con quién tuvo contacto también, porque te preguntan el número del asiento. Entonces, si por ejemplo yo me contagio de alguna manera, van a llamar a esas personas para que hagan cuarentena. Yo supongo que es más que todo por eso. Sí, me parece que está un control bien fino. Sí, además de eso, en el avión hay ahora un folleto donde te dicen algunas de las precauciones que están tomando, que es limpiar el aire del avión constantemente, el uso de la mascarilla, que están limpiando el avión como tal, la limpieza del avión está siendo como más meticulosa. Y además de esas cosas, de esos pequeños detalles, no cambió mucho.
Bueno, saben que les habíamos comentado que al abordar el avión en Oporto no nos pidieron quitarnos la máscara para cuando vieron el pasaporte. Bueno, aquí en Francia sí, al momento de pasar por inmigración, tienen unos cartelitos, unos hechos a mano y otros a computadora, donde dice que te debes de quitar la máscara para que el policía te vea la fotografía y la compare con tu cara. Así que aquí sí lo hacen. Estos son los alrededores del aeropuerto. De este lado no hay nadie, excepto una pareja sentada ahí descansando. Y de este otro lado sí vienen bajando las personas de donde nosotros bajamos y esperando las maletas de este lado. Pero, yo esto lo hubiese visto súper lleno, sobre todo esta otra ala de aquí, pero no tiene a nadie más que a Angie por allí agarrando un mapita. Así, acá está la salida, ya vamos a ir para allá para agarrar nuestro autobús. Bueno, uno de los controles que está haciendo el aeropuerto aquí en Francia es controlarte la temperatura en la salida. En este caso, fíjense que tienen una cámara por allá térmica en ese lado de allí y tienen como algo colgando aquí que debe de ayudar para eso. Y la cámara está justo aquí, hay una persona acá en un estantecito allí blanco que ustedes ven a su izquierda, controlando la temperatura de las personas que salen. Ese es el control que están haciendo aquí en el aeropuerto al momento de salir. No sé si al entrar lo estarán haciendo, supongo que sí. Bueno, yo no sé lo que pasa exactamente aquí a las afueras de la Terminal 4 del aeropuerto, pero hay una fila enorme de personas aquí esperando para entrar al aeropuerto. No sé si es que hay algún tipo de control al ingresar que está haciendo retraso, supongo que es eso. Aquí está la gente un poquito discutiendo, algo está pasando allí, están discutiendo. Sí, amigos, la situación es un poco complicada aquí para entrar en esta parte aquí porque están haciendo como un control muy exhaustivo. No sé si a causa del coronavirus o de otro tema. Allá está la policía y todo en la entrada del aeropuerto. Aquí en el aeropuerto también están haciendo el despistaje del COVID-19 para pasajeros que lleguen fuera de la Unión Europea y es totalmente gratis, como lo dice aquí, en un horario entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Avec la station Sirocco. Y amigos, después de todo ese trayecto hemos llegado a nuestro primer destino y es nada más y nada menos que la bella Torre Eiffel que tengo a mis espaldas. Pero en este video no les voy a hablar acerca de eso porque eso lo dejamos para el próximo video. Así que bueno, como conclusiones acerca del viaje, amigos, acerca de viajar en avión en tiempos de una crisis mundial de salud, les puedo decir que bueno, esperaba que fuese más complicado, si les soy sincero. La verdad es que sí es un poquito estresante el cargar la mascarilla tanto tiempo y encerrado en un avión. Otra cosa que me sorprendió mucho, amigos, y que no lo esperaba, era que todos los asientos del avión estuviesen ocupados. Si es de distanciamiento social, si es para cumplir la distancia social, se supone que hay que dejar el espacio entre cada asiento y no se está haciendo eso. Toda la gente está acumulada allí, toda la gente está en un solo sitio, en un espacio cerrado, unos al lado de los otros, simplemente con una mascarilla. Obviamente, bueno, al usar la mascarilla ambas personas se están protegiendo muchísimo, no se está respetando la susodicha distancia social. Yo aprovecho cada vez que puedo de quitarme la mascarilla cuando no tengo nadie a mi alrededor y por lo que estoy viendo las personas hacen lo mismo, pero eso precisamente se los voy a contar en el próximo video, amigos, porque quería ver, quería averiguar, quería investigar cómo está el país más visitado del mundo, uno de los países más visitados del mundo, una vez que está viviendo el mundo esta crisis mundial de la salud, cómo está afectando eso al país. Así que eso es lo que van a ver en mi próximo video. Vamos a estar recorriendo todos los lugares más famosos de París para ver qué tantos turistas hay, cómo se está comportando, cómo se han adaptado los sitios turísticos para recibir a esos turistas y ver cómo se está manejando toda esa situación aquí en París. Así que si no te quieres perder ese video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y así sabrás cuando suba ese video. Y bueno, amigos, esa fue la experiencia de viajar en avión en este 2020, en julio de 2020, para que próximas generaciones
situaciones vean cómo fue viajar durante la crisis mundial de salud que estamos viviendo actualmente. Y para los que aún no han viajado y no han visto cómo es la situación y piensan viajar pronto o quieren viajar pronto, sepan a qué se tienen que preparar. Si quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más te impresionó o qué fue lo que más te llamó la atención de viajar en este 2020, los voy a estar leyendo. Recuerden seguirme por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. También pueden seguir a mi linda esposa Angie, que va a estar también grabando videos. Tienen en la descripción del video su canal de YouTube y también la pueden seguir por su cuenta de Instagram, que es Angeliana acá. Así que amigos, nos vemos en los próximos videos. Recuerden que vamos a estar yendo a varios países. Vamos a estar primero aquí en París, luego vamos a ir a Berlín y por último vamos a estar visitando 2 ciudades de Italia, Roma y Nápoles. Estén atentos a mi canal porque se viene un video muy interesante de las curiosidades de la Torre Eiffel. Así que amigos, desde aquí, desde la Torre Eiffel, les decimos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.